Buenos días, hoy estamos desde la comuna de Talagante. Tenemos unos invitados muy especiales, el alcalde Daniel Jadwe y el abogado constitucionalista Juan Pablo Ciudad. Mi nombre es Nancy Estoguas Rodríguez, soy la vocera de la vocería bipartita de la Mesa de Unidad Social de Talagante y los hemos convidado a este conversatorio constituyente, atendido el proceso especial que se vive hoy día en Chile, para hablar especialmente de lo que ocurre aquí en nuestra comuna. Como ustedes saben, me imagino, nuestra comuna y nuestra provincia es una suerte de mezcla de urbano-rural, más bien rural. Según datos tenemos un 80% de ruralidad, lo que nos hace bastante especiales. Y la idea es que nosotros como Mesa Unidad Social de Talagante, que nos constituimos en noviembre del año pasado, después del estallido social, con varias organizaciones como el Metrotren, la CUT, el Colegio de Profesores, el Sindicato de Profesores, Sindicato de Trabajadores, organizaciones feministas y en general dirigentes vecinales y gente que quiere apoyar el desarrollo de la comunidad y todo lo que se refiere a materias sociales. Atendido a ello, nos encontramos haciendo una fuerte gestión para el plebiscito, por el apruebo y por la Convención Constitucional, y hemos decidido invitarlos a ustedes, especialmente, digamos, al alcalde Jadwe, atendido el progreso que ha habido en su comuna, atendido lo innovador que ha sido él en su gestión, una gestión que habla por sí sola, digamos, y también al colega Juan Pablo Ciudad, que es constitucionalista y que nos va a ayudar a entender por qué tenemos que tener la opción apruebo y convención constitucional. Alcalde, en la comuna de Talagante, siendo esta mezcla de urbano-rural, tenemos varios problemas que tienen que ver con otras comunas, pero también problemas específicos, ¿no? Como la ribera del río, la extracción de arios, la contaminación, la pésima conectividad de transporte con la ciudad, con Santiago. Aquí tenemos una cantidad grande de estudiantes y trabajadores que se debe desplazar normalmente en solamente una empresa que tiene el monopolio del transporte. Por eso ha sido tan importante para nosotros este proyecto del Metrotren. También tenemos los problemas típicos de vivienda, de educación y de salud. Entonces, desde su punto de vista, desde su mirada innovadora, ¿por qué este proceso constitucional es tan importante, especialmente para esta comuna? A ver, primero porque por primera vez en la historia nos damos la posibilidad de pensar el Chile que queremos y definirlo nosotros, y no que se defina a puerta cerrada por un conjunto de personajes que sienten que pueden representarnos o expresar lo que la ciudadanía siente sin jamás haberse propuesto hacerlo, ¿no? Lo segundo, porque además la Constitución actual tiene una mirada que impone un modelo, no es una Constitución neutra, sino que es una Constitución que impone un modelo que es el modelo neoliberal, y que el modelo neoliberal, por lo tanto, participa de un orden global, que también es neoliberal, y en donde en ese orden global el neoliberalismo define una división mundial del trabajo en donde a algunos países les toca industrializarse y a otros les toca destruir su medio ambiente solo con actividades extractivas. Y en esa división mundial del trabajo, el neoliberalismo ha definido en este modelo que a Chile le toca solo vivir de sus commodities y que efectivamente no puede tener ni empleos de calidad, no puede tener protección de su naturaleza, porque efectivamente no es de la preocupación de la escala global. Además, en nuestro país, el modelo a escala global permite, por ejemplo, malos sueldos, pocos ingresos para los trabajadores, pero además sin sistema de pensión. Cuando uno mira el resto del mundo en donde este modelo funciona, uno dice, mira, nos imponen a nosotros cosas que ellos no harían jamás, porque ellos tienen sistemas de protección mucho mayores, a sus trabajadores tienen sistemas de protección del medio ambiente mucho más duros que el nuestro, pero no nos imponen las mismas leyes, imponen acá leyes que son completamente contrarias a los intereses que ellos tienen allá. ¿Por qué? Porque en esta división mundial del trabajo ellos privilegian la calidad de vida y la protección del medio ambiente de los países que son potencias globales a costa, ¿no?, de los países que menos relevancia tienen en el concierto internacional. Y como nosotros somos un mercado chico, la división mundial del trabajo a escala global del neoliberalismo nos impone un sistema fundamentalmente extractivista,
que ha terminado por destruir toda la industria. Recuerden que en el 80 nosotros teníamos una industria de cuero y calzado, una industria textil, teníamos hasta industria de autos en nuestro país. Todo eso desapareció y hoy día importamos todo. Por lo tanto, la renta que nosotros tenemos de nuestros recursos naturales finalmente van a parar a todos aquellos países que producen lo que nosotros importamos, y nada queda en Chile, ¿no? Y de nosotros efectivamente, ¿qué nos compran de afuera? Commodity. Cosas que tienen un impacto muy menor en la cantidad de empleos que generan por cada $1.000.000 de inversión, que es como se mide habitualmente, pero también un impacto destructivo porque nos van descapitalizando en términos de capital natural, y más encima generan pobreza porque permiten que se acumule la riqueza en los dueños de los medios de producción, ¿no? Pagando a los trabajadores mucho menos de lo que vale su trabajo, y peor aún, no pagándole a una cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras nada de lo que vale su trabajo. Estás muteada, Nancy. Sí, gracias, muchas gracias, alcalde. Colega, llevando un poquito a terreno lo que dice el alcalde, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero todo eso lo podemos arreglar a través de leyes y no cambiando la Constitución. Desde el punto de vista legal y en palabras para que todos aquellos que no son abogados puedan entender por qué eso no es así, por qué necesitamos efectivamente cambiar nuestra Constitución, votar a prueba y votar también Convención Constitucional. Muchas gracias, Nancy. Primero, saludar a las vecinas y a los vecinos de Talagante que nos están viendo durante esta mañana de día sábado, por cierto, a ti y al compañero Daniel Jadwe. Lo primero es que debemos cambiar la Constitución porque la actual Constitución, como bien lo dice Daniel, no representa un acuerdo fundamental, un pacto social entre todas las verdades y las distintas percepciones e intereses que existen en nuestro país, ni mucho menos es un programa que representa a las mayorías. Muy por el contrario, es un programa ideológico, económico, político y también cultural de una élite que fue impuesto en condiciones antidemocráticas. Desde ese punto de vista, la falta de legitimidad de nuestras instituciones tiene como fundamento primero nuestra Constitución. Es imposible creer que nuestro país va a tener una afectación entre ciudadanía e instituciones en un modelo constitucional que fue construido sin que representara los intereses de la mayoría de la población y además imponiéndole un modelo que era contrario a la historia que se venía curtiendo en Chile durante el siglo XX. Es decir, no representa ni se hace cargo de los avances sociales, históricos y populares que se habían generado en Chile, impone un modelo que desajusta y genera un desanclaje desde el punto de vista de lo que el pueblo estaba construyendo y estaba logrando mediante metas concretas, mediante el gobierno de la Unidad Popular, por ejemplo. Pero entonces esto genera la necesidad de cambiar la Constitución. Es imposible tener un sistema que genere estabilidad democrática, que permita paz social en el actual modelo constitucional. Para tener paz social y estabilidad democrática necesitamos cambiar la Constitución. Pero en segundo lugar, además, es necesario cambiar la Constitución, puesto que ésta establece y regula los principios, la orientación y los valores fundamentales en materia de cómo se regula el poder en Chile, el poder político, y los derechos fundamentales. Por ejemplo, en Talagante, en Melipilla, en las comunas alrededor, existe un problema con el agua, ¿no es cierto? Una crisis hídrica de proporciones, y el fundamento de esta crisis hídrica está precisamente en nuestra Constitución, en el artículo 19, número 24, en su palabra final. No lo digo para marear el artículo, sino como para que la gente vaya y lo confronte nomás. Que dice que la Constitución, es decir, una norma con jerarquía constitucional, le reconoce a los titulares, a los privados, los derechos que tienen sobre las aguas, ¿no? Esto significa que nuestra Constitución tiene un compromiso de entender que el agua es un bien de consumo que le pertenece a unos pocos y no es un derecho social de uso público que tiene que estar disponible como principal fundamento para el consumo humano y posteriormente para el regadío de la agroindustria y las empresas forestales, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema que es de naturaleza constitucional, que desde la Constitución en adelante se crea el Código de Agua y que genera los problemas que hemos visto y que son conocidos por todos y por todos. La crisis hídrica es un fenómeno real, cotidiano, que afecta a la población todo y cada uno de los días. Entonces,
no, es imposible solucionar la crisis hídrica si no se cambia la Constitución y se saca esa norma y se sustituye por una que tenga un compromiso público y social respecto a nuestros recursos hídricos y recursos naturales en términos generales. Otra cuestión característica de nuestra Constitución que da cuenta que hay que cambiarla es precisamente el modelo de pensiones, ¿no? En nuestra Constitución actual lo único que dice en materia de pensiones es que va a existir un sistema público y un sistema privado. Bueno, después de 40 años de imposición de este modelo de la AFP, todavía estamos esperando un sistema público, ¿no? Solo tenemos un sistema privado al que todas y todos estamos obligados a cotizar para generar, ¿no es cierto?, la acumulación económica privativa de unos pocos que son los que administran los fondos de pensiones de todas y todos y todos y todas nosotras, ¿no es cierto? Pero además déjame decirte una cosa, en el caso en que tuviésemos, me acuerdo el año 2007, se dio la discusión de una AFP estatal que para nada es una solución, sino que un parche que permitiría generar regulación en el mercado. Si hubiésemos tenido una AFP estatal, aún así tendríamos problemas por nuestra Constitución, porque la Constitución señala que cuando el Estado quiere participar de una empresa en cualquier porcentaje, aunque sea un porcentaje mínimo, tiene que primero tener leyes de quórum calificado, lo que significa algo muy complejo, es decir, juntar a todos los diputados y los senadores electos y que estos tomen un acuerdo de más de la mitad, de más del 50%, para decidir tener una empresa, en este caso una AFP estatal. Y además la Constitución dice que tendrá que someterse a las mismas reglas del juego de los particulares. Es decir, si en Chile existiese en materia de pensiones una AFP estatal, que como decimos no es la solución, pero en algún momento se discutió para entrar a regular el mercado, la AFP estatal no podría haber dicho, mire, voy a cobrar una cotización más baja que la AFP en general, no, porque eso sería inconstitucional, dado que va en contra de la regla del juego de los particulares. Y además, si la AFP hubiese dicho, voy a invertir este dinero, al contrario de como lo hace el resto de la AFP, lo voy a invertir en Chile, resulta que el sector que hoy día está por el rechazo hubiese sido el primero de ir al Tribunal Constitucional y decir, mire, ¿sabe qué? Esto es inconstitucional porque la mayoría de la AFP invierte en el extranjero y esto genera, digamos, un desequilibrio de proporciones en el mercado y los argumentos que estamos acostumbrados a escuchar que dice este pequeño porcentaje que está con el rechazo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que dan cuenta, ¿no es cierto?, de que para cambiar y generar transformaciones profundas en nuestro país es necesario cambiar la Constitución. No generar reformas parciales, sino que hacer una mudanza constitucional completa. Juan Pablo, académico de la Universidad de Santiago de Chile, ¿verdad? De la USACH. Claro. Atendió lo mismo que tú explicas y tomando un poco de eso, importante que la gente entienda cuál es la diferencia entre la constitución subsidiaria y por qué es subsidiaria, porque muchos dicen que no lo es, y la constitución garante que queremos la mayoría de los chilenos. ¿A Juan Pablo o a mí? A Juan Pablo, al que quiera, lo había pensado Juan Pablo, pero el que quiera, si usted quiere alcalde, ningún problema. A ver, ya. Hagámoslo a media, Juan Pablo. ¿No? Lo primero, cuando uno define un Estado subsidiario, lo primero que asume el Estado es que no hay plata suficiente para responder a todas las necesidades de la ciudadanía. Que como nunca va a haber plata suficiente porque no estamos dispuestos a cobrarle ni impuestos a los súper ricos, efectivamente desintegrar el sistema tributario y mucho menos aumentar el royalty a las mineras y a todos los que trabajan extrayendo recursos naturales, tenemos que asumir que nunca vamos a tener recursos suficientes. Como no vamos a tener recursos suficientes, tenemos que focalizar los poquísimos recursos que tenemos en el Estado para ir a subsidiar a aquellos que necesitan ayuda, que son los más pobres entre los pobres. Como no podemos hacer políticas nacionales y universales, vamos a subsidiar y vamos a focalizar el gasto en los más pobres de los pobres. Y esto tiene un problema esencial porque todo esto se maneja con líneas de corte, ¿no? Entonces, para saber dónde tú tenés que focalizar, tenés que decir dónde está la línea de los que necesitan el subsidio o la ayuda. Y empiezan todo este conjunto de mentiras de la dictadura de los promedios, ¿no? Dicen que 162.000 es la línea de la pobreza. Entonces, si 162.000 es la línea de la pobreza por persona, la teoría dice que el que gana 161.000 pesos merece el beneficio y el que gana 163.000 pesos no merece el beneficio porque uno es pobre y el otro no. Es absurdo, ¿no? Y ahí tú invitas a la gente masivamente a que le mienta al Estado, falseando los datos
y a que el Estado además intervenga para arreglar a los familiares, a los amigos, a los conocidos, y esto la verdad que genera incentivos perversos para que la cosa nunca funcione. Esto se hace porque el país discute de la siguiente manera: ¿cuánta plata hay? ¿Para qué nos alcanza? Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Cuando la verdadera discusión que debiera dar un país desarrollado es ¿qué país queremos? ¿Cómo se logra? ¿Y cómo lo financiamos? Y cuando tú discutes cómo lo financiamos, llegas necesariamente a tener que aumentar la recaudación con una serie de cambios estructurales que tendríamos que hacer. ¿Para qué? Para poder tener derechos, que fue lo que tú planteaste, Nancy, derechos asegurados. Y cuando algo es un derecho, es algo que está asegurado por el Estado para el 100% de la población, independiente, ¿no?, de su nivel de ingreso. Les voy a dar un ejemplo súper claro. En la farmacia popular de Recoleta compra a precio justo el de extrema derecha, el de extrema izquierda, el rico y el pobre, porque todos tienen derecho, ¿no?, a tener medicamentos a precio justo y que no sean abusados por el mercado farmacéutico ni el de los laboratorios. En la óptica popular compran todos a precio justo, en la librería lo mismo, ¿no? Y efectivamente todos tienen, a través de un proceso de selección, acceso igualitario a tener, de acuerdo a sus condiciones, un arriendo a precio justo en la inmobiliaria popular. Esas son medidas universales en donde tú ya no subsidias al más pobre entre los pobres, sino que lo pones a disposición de todos aquellos que lo necesitan, que siempre son todos. Excelente, alcalde, clarito. Gracias. Juan Pablo, ¿quiere complementar? Solo complementar, excelente la explicación de Daniel. Mira, fíjate que Jaime Guzmán, esto apareció en un libro que se llama Obras Escogidas, que fue publicado en 1996 por la editorial Zigzag. Jaime Guzmán, ya post Constitución de 1980, declara de manera muy transparente cuál era su programa ideológico, ¿no es cierto?, en tanto principal redactor e intelectual orgánico de la Constitución de 1980 y del modelo gremial neoliberal. Y dice Jaime Guzmán que la única existencia natural es el ser humano, el individuo. En la sociedad es una existencia artificial y el Estado, en tanto organización de la sociedad, es una existencia artificial que puede o no puede existir, la sociedad puede o no puede existir, solo el individuo existe y debe existir siempre. Por lo tanto, dice que la satisfacción de los derechos y de los bienes esenciales que tiene toda persona tiene que primero ser satisfecha por sí mismo como individuo, ¿no? Es decir, en buen chileno, cada uno tiene que rascarse con su propio uñito, ¿no? Eso es lo que estaba señalando Jaime Guzmán. Y en segundo lugar, tiene que ser la sociedad, que son los grupos intermedios, dice. Y en los grupos intermedios, esto es curioso, para Jaime Guzmán y para la Constitución de 1980, esto no es teoría, aparece en el artículo 1 de nuestra Constitución vigente. Entre los grupos intermedios está un grupo, digamos, de música, una textilera o un grupo de club de literatura o de lectura de Talagante, hasta las farmacias internacionales, las corporaciones transnacionales, qué sé yo, en materias comerciales. Todo eso son parte de los grupos intermedios de la sociedad y de lo que ha señalado el discurso del emprendimiento que no han querido imponer en el modelo neoliberal. Y fíjate tú que al final de la cola está el Estado. Es decir, si el individuo no se puede resolver sus propios problemas, tiene que acudir, digamos, al mercado para resolver sus problemas, lo que genera la distorsión que señalaba Daniel, solamente los que tienen pueden acceder a bienes y servicios y derechos de calidad, y los que no tienen, para ello último estaría el Estado para efectivamente poder suministrarle el derecho, el acceso a determinado derecho a la salud o a la educación. Fíjate que esto se ha expresado en nuestro país de múltiples maneras, y no solo desde 1980, sino que también durante la vigencia y la aplicación de esta Constitución por la socialdemocracia neoliberal. Y uno de estos ejemplos es precisamente el auge que también ha sido denominado como GES, ¿cierto?, en los últimos años. Fíjate que el auge no es un modelo en materia de salud de derechos sociales. El auge es un listado de derechos individuales donde aparece una enfermedad que se va incorporando. Y esta enfermedad que uno tiene, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cáncer de próstata, tiene que ser satisfecha, porque es un derecho individual a la salud que tú tienes. Si no es satisfecha en la infraestructura pública, tiene que ser satisfecha en la infraestructura privada. Y por lo tanto, el Estado tiene que transmitir recursos o a la infraestructura pública, a los servicios públicos, o a las clínicas privadas. En cifras del año 2018,
Fíjate que el 69% de las enfermedades cubiertas por el Plan Auge desde el año 2005 al 2018 han sido cubiertas por las clínicas particulares, lo que implica que el 69% de esos recursos destinados para el GES han sido traspasados, que son contribuciones de todas y de todos nosotros directamente, recursos frescos al mundo privado. Eso es un negocio redondo, efectivamente, para un puñado de dueños de clínicas y que efectivamente hacen de la salud un negocio y no un derecho social. Esto es precisamente, no sé, es patente, ¿no?, una muestra clara de nuestro modelo neoliberal, ¿no?, de un Estado subsidiario. Un Estado garante, por el contrario, entiende que es obligación preferente y primera del Estado satisfacer el derecho a la salud. Por ejemplo, en Talagante existen alrededor de 77.000, 78.000 habitantes, ¿no es cierto? Hoy día los 5 o 6 CESFAM que tienen Talagante no pueden atender ni siquiera el 40% de la población. Lo que implica eso, que el otro 60% o tiene que ir a comunas aledañas o tiene que ir necesariamente al sistema privado, ¿no? ¿Cuál es la distorsión neoliberal que hay ahí? La distorsión neoliberal es que herencia del Estado subsidiario es que el Estado no tiene la obligación de dar salud a todas y a todos los habitantes, ¿no? Eso no es parte de nuestros principios y valores constitucionales, ¿no? Por lo tanto, ni las municipalidades, ¿no es cierto?, ni la autoridad intermedia, ni el Estado central tiene la obligación de dar el derecho a la salud y que pueda cubrir a la totalidad de los habitantes, independientemente del nivel socioeconómico al que pertenecen, de los recursos que tengan en el bolsillo disponible. En un Estado hay un modelo garante, como el que se ha aplicado a nivel de gobiernos locales en la municipalidad de Recoleta y en los municipios comunistas, tiene como objetivo precisamente entender que estos derechos son de carácter social. Y por lo tanto, en misión de la autoridad comunal, como lo ha hecho Daniel de manera señera, es garantizar el derecho a estos servicios sociales a toda la población efectivamente disponible que pueda cubrirse y sin mirar el bolsillo que tiene, sin mirar su tarjeta de crédito, porque efectivamente se entiende que la filosofía detrás del derecho es distinta. Es una filosofía social, donde el Estado, la institucionalidad, es garante de satisfacer esos servicios y esos derechos porque se entiende que son bienes esenciales que forman parte de la dignidad de las personas. Importantísimo, colega, lo que tú dices respecto al tema salud. Y para aclararte incluso más, para que veas la gravedad de la situación, acá en Talagante solamente tenemos 2 CEFAM, un SECOF y un SAR, para 77.000 personas, y un hospital provincial que abarca 5 comunas. Entonces, claramente es absolutamente cierto y necesario lo que tú dices. Alcalde, dentro de lo innovador que ha sido su gestión y de los buenos resultados que ha tenido, usted obviamente se ha topado para implementar nuevos proyectos con cortapisas legales de toda índole, porque siempre, no, que la Contraloría no, que esta ley no puede, que eso sobrepasa las facultades, pero aún así yo creo que lo grande, digamos, que tiene usted es que ha podido sacar adelante estos proyectos con todo eso en contra. Y atendido eso, quisiera que nos dijera cuál es su opinión respecto a todo este escepticismo que hay dentro de algunos de la centroizquierda, no estoy hablando de la derecha, en que este proceso constitucional, este plebiscito no sirve porque mantendría todo igual, que los cambios son imposibles. ¿Qué opina usted respecto a eso? Yo creo que esa duda tiene la centroizquierda. Gran parte de la centroizquierda en nuestro país está tan comprometida con este modelo como la derecha. Hay que recordar que la socialdemocracia en nuestro país se caracteriza por ser una socialdemocracia extremadamente neoliberal. De hecho, si uno trajera, por ejemplo, un programa de gobierno socialdemócrata europeo, voy a nombrar a la Angela Merkel para ponerme súper conservador, y le dijera a la socialdemocracia chilena que ellos implementaran el programa de gobierno de Angela Merkel, no estarían disponibles para firmarlo porque los acusarían de comunistas. Porque acá jamás estarían disponibles los socialdemócratas neoliberales que gobernaron 20 años este país en desintegrar completamente el sistema tributario para aumentar la recaudación. Jamás estarían disponibles los socialdemócratas neoliberales de este país que gobernaron, que protegieron a Pinochet, ¿no?, que lo fueron a buscar a Londres entre fanfarrias, con aviones particulares, para que después llegara aquí a reírse de todo Chile. Jamás estarían disponibles, por ejemplo, para eliminar las exenciones. De hecho, no lo hicieron en 25 años, tributarias de los grupos corporativos. Jamás estarían disponibles para tener un impuesto a los súper ricos.
o para aumentar el impuesto a la renta, ¿no? Jamás estarían dispuestos a tener un royalty de verdad para las actividades extractivas. Entonces, por ejemplo, jamás estarían dispuestos para tener un sistema gratuito y de calidad. Nunca lo hicieron. Se nos pegó el alcalde. ¿Ah? Se nos pegó el alcalde. No, estoy aquí. Ah, aquí. es que la imagen está pegada y había quedado pegado a lo que estaba conversando. De hecho, me estoy moviendo para ver si no estoy pegado. Ahora sí. Okay. Ahora estamos. Lo que decía es que hay cosas que en nuestro país parecen tabú en la discusión y que ni siquiera la derecha europea discute a esta altura. En la derecha europea nadie discute ya que la educación debe ser pública, gratuita y de calidad y que cada uno se educa en el colegio que le toca en el barrio, no importa en qué cuna nació. Pero la socialdemocracia neoliberal en nuestro país ni siquiera se ha enterado de que eso es posible en el mundo desarrollado, porque nunca aspiraron a aquello. Entonces, cuando tú me preguntas lo que me preguntas, digo yo, mira, no, lo único es que tenemos esa duda, estamos alojados en la izquierda, y es una duda razonable porque los que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre pusieron los mismos quórum de aprobación que tiene la Constitución de Guzmán, que está diseñada para que cuando los adversarios de Pinochet gobernaran no pudieran desarrollar su gobierno, su programa de gobierno. Y esto lo reconoció el presidente Lago. Entonces, la pregunta que uno le hacen es, bueno, ¿y si sabían que la Constitución estaba diseñada para que cuando gobernaran los contrarios a la dictadura no pudieran desarrollar su programa de gobierno? ¿Por qué aceptaron la salida pactada? ¿Por qué aceptaron ser minoría electoral, o sea, minoría parlamentaria siendo mayoría electoral? ¿O no le quisieron decir a Chile que habían renunciado a la voluntad transformadora y que habían ido convergiendo ideológicamente en economía con la dictadura? ¿Por qué no le contaron a Chile, por ejemplo, ¿no?, que los que le entregaron el ladrillo a Pinochet, que era el conjunto de reformas económicas que debía hacer la dictadura, eran la mayoría de ellos demócratas cristianos? ¿Por qué no le contaron a Chile que el primer ministro de Justicia de la dictadura de Pinochet era demócrata cristiano, militante, disciplinado de su partido? Que el subsecretario de Justicia, los que empezaron a denegar los recursos de amparo, eran demócratas cristianos y que ellos habían tenido un proceso de confluencia con la doctrina económica neoliberal de la derecha, ¿no?, en la Universidad Católica, que a todo esto todavía no le pide perdón a Chile por haber instalado el neoliberalismo y ahora dicen que tienen opción preferencial por los pobres. O sea, entonces, yo siento que tenemos dudas razonables, ¿no? Pero efectivamente hay que hacer la apuesta, porque las y los comunistas, sobre todo, siempre hemos sido partidarios de participar en todos los espacios democráticos que se van abriendo, nos gusten o no nos gusten las reglas. Nosotros no somos como la UDI, que cuando no le gustan las reglas hace golpes de Estado y se pone a disposición del gobierno, igual que la democracia cristiana. No, nosotros tenemos valores democráticos reales, ¿no? Y efectivamente creemos que dentro de los mínimos comunes que tiene que quedar plasmado, por ejemplo, en nuestra Constitución, es que debe ser declarado delito de lesa patria, ¿no? Que esto es similar a los delitos de lesa humanidad. El que un partido político o las Fuerzas Armadas, ¿no?, se pongan a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Esto debe quedar sancionado de por vida en nuestra Constitución y con las más altas penas. Y este es un mínimo común, un mínimo, pero un mínimo común, ¿no? Que efectivamente los generales en jefe de las Fuerzas Armadas le pidan perdón a Chile y digan que no van a volver a asesinar a un general en jefe del ejército por orden de un país extranjero. Yo lo recuerdo para aquellos que piensan que los comunistas tenemos problemas con los generales y con el ejército. Aquí en este país los únicos que han matado a 2 generales en jefe del ejército es la derecha, ¿no? Y es la derecha en contubernio con un país extranjero que es Estados Unidos, que pusieron hasta la arma, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una gran tarea, sobre todo la gente izquierda, para ir rompiendo mitos, para ir recordándole a la gente la verdadera discusión que hay que dar y cuáles son los mínimos comunes. Gracias, alcalde. Además, es importantísimo decir las verdades como las dice usted, porque lamentablemente se trastocan las cosas, se tergiversan y hay que recordar las verdades. Colega, pasemos un poquito a otro ámbito. Segundo voto, importantísimo y que aún mucha gente no lo entiende. Háblenos sobre eso, por favor. Sí, bueno,
de 25 de octubre vamos a participar de un hito histórico, que por primera vez en nuestra construcción como país independiente y republicano vamos a poder participar en condiciones de paz y democráticas de la conformación de una nueva constitución. Esto es inédito en la historia de Chile, inédito. Todos los procesos constitucionales habían sido atravesados, ya sea previa, durante o inmediatamente después, por procesos de intervención militar que generaban conflictos civiles al interior de la población. Este es el primer proceso habilitado en condiciones absolutamente de estabilidad, donde el objetivo de ambos órganos que están disponibles en la papeleta es absolutamente acotado, que es redactar una nueva constitución. El plazo es absolutamente acotado y estricto, que es 9 meses más 3 meses, ¿no es cierto?, es decir, un año, y donde las atribuciones del órgano constituyente además son muy precisas para la tranquilidad de la ciudadanía, y no podrá el nuevo órgano constituyente ni arrogarse atribuciones del Congreso, ni del presidente de la República, ni de algún otro órgano de nuestro Estado, ¿no es cierto? Pero además, dentro de este hito histórico, que es tener por primera vez en Chile un proceso constituyente en condiciones de estabilidad, de paz y de participación democrática e inclusiva, tenemos un subhito histórico de nivel universal, ¿no?, de jerarquía mundial, que es que la Convención Constitucional, una de las dos opciones disponibles, vamos a explicar cuáles son las dos opciones disponibles. La primera es la Convención Mixta Constitucional, que está integrada en un 50% por parlamentario y parlamentario y un otro 50% por ciudadano y por ciudadano, los primeros electos entre los miembros del Congreso, es decir, ahí no tiene pito que tocar la ciudadanía, entre los miembros del Congreso, y los segundos electos por sufragio universal en votaciones populares en abril del año 2021. El segundo órgano constitucional, y aquí está el hito histórico de carácter mundial, es la Convención Constitucional. Y digo que es un hito histórico de carácter mundial porque no solo por primera vez en Chile vamos a tener un órgano que esté 100% electo por la ciudadanía, cuyo objetivo sea redactar una nueva constitución, sino además que va a ser el primer órgano en toda la historia constitucional del mundo que va a estar compuesto paritariamente. Nunca había ocurrido en la historia antes que un órgano constituyente hubiese tenido integración paritaria, y esto va a ser, por lo tanto, inédito, lo que genera que la Convención Constitucional no solo sea la opción más participativa, sino que también es la opción que refleja las transformaciones culturales, antipatriarcales que se han venido desarrollando en buena hora en Chile en los últimos 5 o 6 años. La Convención Constitucional, por lo tanto, refleja esta avanzada de carácter cultural y social que tiene que estar presente no solo en el nuevo órgano constitucional, y que la única opción que lo tiene es la Convención Constitucional, no la mixta, sino que además esperemos sea un principio y una orientación transversal de toda la nueva Constitución. Además, déjame decirte otra cosa, la Convención Constitucional es el único órgano que permite la participación de escaños reservados para pueblos originarios. Se está discutiendo cuál va a ser la proporcionalidad de esto, es decir, la ley chica, todo está en discusión, pero ya está incorporada en la reforma constitucional la posibilidad de los escaños reservados para el pueblo originario y de la participación de los independientes mediante conformación de listas con normas que son un poco más flexibles para que ellos puedan participar como independientes. Creo yo que faltaron algunas cosas, faltan la discapacidad, ¿no es cierto? En Chile tenemos más de un 17% de personas que declaran tener algún tipo de discapacidad, falta la diversidad sexual, ¿no es cierto? Falta incluso la participación de los trabajadores y de distintos gremios de nuestro país. Yo no tengo miedo de que participen en todos los gremios de nuestro país, pero sin duda ya la Convención Constitucional es el órgano más democrático que tenemos disponible en la papeleta del 25 de octubre y el que a mi juicio va a representar de manera más representativa, valga la redundancia, todas las identidades que existen en Chile y que van a poder, por lo tanto, conformar un debate más democrático, más pluralista, para poder diseñar la nueva Constitución. Eso esperamos, ¿eh? Todavía estamos con un tema pendiente, porque mira, hemos logrado la paridad en la Convención Constitucional. Hay que explicarle a la gente y recordarle que la Convención Mixta es la única que no puede ser paritaria, porque en el mejor de los casos la Convención Mixta va a tener solo un 36% de mujeres, y un 63% de hombres, y que además la mitad de ellos van a ser los mismos del Congreso que han estado tratando de evitar los cambios durante los últimos 30 años, ¿no?
Pero lo que queda pendiente, que es tremendamente relevante, es la incorporación de todas estas identidades que habla Juan Pablo. Por ejemplo, en nuestro país existen 11 primeras naciones o 11 pueblos originarios reconocidos como tales. Y si efectivamente queremos tener un país plurinacional e intercultural, necesitaríamos adicionar a los 155 constituyentes que ya tenemos definidos, si es que es convención constitucional, al menos 28 escaños protegidos para pueblos originarios, de tal manera que tuviéramos algo así. 11 hombres y 11 mujeres de cada una de las 11 naciones, lo que nos dan 22 porque tiene que ser paritario, y ponerle una sobrerepresentación al pueblo mapuche de 3 hombres y 3 mujeres adicionales, porque ellos por sí solos representan el 75% o un poco más, ¿no? De todas las personas que se definen como miembros de un pueblo originario en Chile en el último censo. Sin esto, la verdad que nos va a costar mucho más ir construyendo a futuro, ¿no? Este país plurinacional e intercultural, y por lo tanto hay que seguir empujando para que se sigan incorporando todas las identidades múltiples que en nuestro país existen, porque siempre me gusta recordar un libro de un filósofo libanés que escribió Identidades asesinas, ¿no? Para referirse a aquellas identidades que habitualmente se autodefinen por una sola variable, sin entender que todas nuestras identidades son fracciones de innumerables variables que nos han ido constituyendo y que nadie se puede definir por una sola variable. Y que en esta tesis de definirse por una sola variable, las identidades asesinas son identidades que afirman su existencia negando la de los demás. Entonces, si nosotros volvemos a tener un Estado chileno, el Estado-nación chileno, vamos a seguir afirmando nuestra existencia en la negación de las otras 11 identidades que tenemos en nuestro país, pero además nos vamos a seguir negando las identidades de diversas subculturas que se mueven en nuestro país, como son las personas en situación de discapacidad media o severa, la situación de la diversidad sexual, la situación que no están incorporados como subcultura y que van a seguir siendo una deuda hasta que no lo hagamos. Gracias. Quisiera hacer una acotación o un detalle para que me explique Juan Pablo, si quiere el alcalde, porque hay mucha gente que piensa, ¿por qué vamos a elegir a personas que redacten una constitución? Es decir, ¿cómo la van a redactar si ellos no saben cómo se redacta una constitución? Compañero Juan Pablo, usted me deja partir respondiendo para después retirarme en silencio porque tengo otro compromiso a las 12, ¿no? Compañero, por favor, adelante. Y si no lo autoriza él, lo autorizo yo. Mire, alcalde, gracias, compañero. Es la dueña de casa. Mucha gente siente que no tiene la capacidad para discutir el tema de la nueva constitución y eso es absolutamente falso. Todos los chilenos y chilenas tienen la capacidad para definir las cosas más esenciales. Como por ejemplo, una pregunta abierta para que todos los que nos están mirando la respondan, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más importante, la propiedad privada o el bien común? Porque esto es un tema que la Constitución va a tener que resolver. En nuestra Constitución actual la propiedad privada está muy por sobre el bien común, que ni siquiera... Tiene que moverse de nuevo, alcalde, porque se pegó. No, ahora parece que se pegó. Pucha, y está muy interesante. Juan Pablo, estás sin audio, retoma tú mientras. ¿Te parece? Sí, como yo a lo mejor sufrió un complot porque justo estaba criticando la propiedad privada y en este país pasan estas cosas. Eso, no, nunca he visto que pase algo así como eso. Retoma tú, es decir, toma la idea y si el alcalde logra conectarse, seguimos con él. Bien, ojalá se pueda conectar luego, Daniel. Parece que se desconectó y ahora se va a conectar de nuevo. Ahí está, ahí está. Llegó. Alcalde, nos dejó absolutamente inspirados en lo que estaba hablando, así que por favor retome. Yo no entendía por qué se me había caído. No. Bueno, permite, por ejemplo, que alguien por ser dueño de una concesión acuícola pueda destruir todo el bioma marino, primero de Chiloé y después irse a Puerto Aysén y después poder irse a Isla Riesgo en la 12ª región, sin importarle
que las futuras generaciones no puedan ni siquiera conocer la diversidad que destruyeron por ser dueños de una concesión acuícola. Los dueños de la tierra pueden arrasar con todo nuestro bosque nativo, ¿no? Para hacer plantaciones forestales que no solo secan las cuencas, sino que además generan cargas de fuego que después no pueden administrar y se dan los incendios. Entonces, imagínate que ellos, por sentirse dueños de Chile, le pueden hacer tanto daño a Chile. La pregunta del millón vuelve a ser la misma. ¿Puede la propiedad privada ser más importante que el bien común? La respuesta, por lo menos para mí, es no. Y por eso, el 25 de octubre, voto, aprobemos nueva constitución y convención constitucional. ¿Por qué? Porque quieren ir en la convención mixta a escribir la constitución lo mismo que hace 2 meses y medio votaron en contra de transformar el agua en un bien nacional de uso público, porque 12 le ganaron a 24 que se opusieron, porque en esta constitución 12 es más que 24. Esta es la única constitución en el mundo en donde 12 es un número mayor a 24, y eso es lo que tenemos que terminar. Yo le quiero agradecer, compañera Nancy, compañero Juan Pablo, la invitación, agradecerle a todos los talagantinos y talagantinas, ¿no? La presencia aquí hoy día, y esperar que muy pronto, cuando se levanten las restricciones a la movilidad, los pueda visitar en persona para acompañar además todos los desafíos que tenemos. Entiendo que Juan Pablo va a ser candidato constituyente por allá, y creo que tenemos que asegurar, ¿no? Y ojalá tengamos candidatos a alcalde, más candidatas y candidatos a concejales y a todo, porque este país hoy día necesitamos cambiarlo, y el peso de la prueba está en nosotros, porque las ideas que hace 30 años eran minoritarias hoy día son mayoritarias, y hace 30 años los únicos que la planteábamos éramos las y los comunistas. Les mando un abrazo gigante, ¿no? Y espero verlos muy pronto. Muchas gracias, compañeros. Un agradecimiento a usted, alcalde. Muchas gracias por acompañarnos. Ya, Juan Pablo, todavía nos quedan unos minutitos, así que te voy a aprovechar para que termines con la idea, porque de verdad creo que es importantísima. Por ahí se habla de una comisión técnica. Si tú le puedes aclarar a nuestros conciudadanos talagantinos de qué se trata eso, sería espectacular. Sí, mira, el órgano constituyente, que vamos a tener disponible 2 opciones el 25 de octubre, y que decíamos, tanto Daniel como yo, que nos parece la opción más democrática, ¿no es cierto? Nancy también, la convención constitucional, es depositaria de algo fundamental en nuestro país. Es depositaria de la soberanía con el objetivo de redactar una nueva constitución. Y en nuestro país siempre el soberano es el pueblo. Por lo tanto, la democracia no reside en aquellos expertos de la democracia, ni en los políticos formales, ni en aquellos que han militado por muchos años en partidos políticos, sino que la democracia es el acto más fundamental, ¿no es cierto?, de nuestro país, y que reside en cada una y cada uno de los que habitamos el país. Y un proceso constituyente es el proceso más democrático de todos, porque no dice relación solo con elegir a uno u otro, o una u otra, candidato o candidato para un cargo de representación, sino con rediseñar toda nuestra institucionalidad y poner en este texto, que supone que es un acuerdo de todas y todos, un acuerdo fundamental, los valores y los intereses que representan a la mayoría de la población. Para eso, no solo tienen que participar los que saben, sino que todas y todos estamos convocados a participar, desde nuestras opiniones, desde nuestros intereses, desde lo más sensible que hemos vivido a lo mejor los últimos 20 años, y que padecemos cuáles son los problemas concretos que existen en nuestra comuna, y que a lo mejor tenemos ideas, porque la idea no es el patrimonio solo de unos pocos, la idea es un patrimonio colectivo. Y al menos nosotras y nosotros, las comunistas y los comunistas y la gente de izquierda, creemos que el intelectual colectivo es mucho mejor que un intelectual individual. Es decir, que las personas, pensando coordinada y colectivamente, y haciendo ver sus diferencias y buscando los puntos comunes, llegan a resultados mucho más ricos y fructíferos que un puñado de personas que representen una élite y que traten por imponer su programa, como ocurrió en la Constitución de 1980. Entonces, todas y todos podemos participar en este proceso. Todas y todos podemos escoger, además, quiénes son los que más representan nuestras ideas y que nos gustaría
que estén en el órgano constituyente o que creemos que pudiesen efectivamente dar las peleas por nuestros intereses. Y dentro de la reforma constitucional va a haber una comisión que es una comisión técnica, que son los que van a participar en la redacción que se llama Secretaría Técnica, en la redacción y en los problemas de interpretación que puedan haber, ¿no es cierto? Pero en ellos no va a residir, ¿no es cierto?, el debate fundamental respecto a los puntos claves, ¿no es cierto?, a los puntos problemáticos. Eso los va a tener que resolver los que fueron electos democráticamente y los que componen el órgano constituyente. Así como hoy día en el Congreso están las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores, también existen secretarías técnicas y existen asesores, que son los que ayudan a buscar cuál es la mejor redacción más precisa según los objetivos que se tienen, a buscar acuerdos entre las distintas parlamentarias y parlamentarios. También va a existir esta secretaría técnica que es coadyuvante, ¿no? En derecho, esto es una palabra que Nancy y yo estamos chatos de escuchar. Coadyuvante significa que son auxiliares, eso, ¿no? Son auxiliares, ayudan al órgano constituyente, pero no son los depositarios de la soberanía está en los 155 convencionales y constituyentes que vamos a elegir democráticamente en abril del año 2021. Juan Pablo, para aprovechar que estás aquí, tienes un Por poquito favor. de tiempo para extendernos. Sí. Mira, yo te escuché en algún foro y que lo encontré interesantísimo, el tema de la vivienda. La vivienda es un bien absolutamente necesario. Todos necesitamos dónde vivir. ¿Qué pasa con la vivienda y la Constitución actual? ¿Y qué es lo que te gustaría a ti, como entiendo que te vas a postular a constituyente, o como cualquier persona, respecto a cómo debiese ser la vivienda o la protección a la vivienda en este país? Qué interesante pregunta, Nancy. Mira, lo primero que hay que decir es que la actual Constitución, que decíamos que las constituciones representan los derechos fundamentales y los valores más importantes para un país. En la actual Constitución no existe en los 139 artículos que tiene la palabra vivienda. 0 veces. Es decir, en nuestra Constitución la vivienda no es un derecho fundamental, lo que es gravísimo. Por eso desde tempranamente, ya desde la década de los 90 hasta la fecha actual, han existido múltiples y ascendentes movimientos por el derecho a la vivienda, ¿no? Anda Chile, Ucamau, los movimientos de los sin techo, etcétera, porque en Chile no tenemos un derecho a la vivienda con jerarquía constitucional. ¿Qué significa esto? En términos simples, que para la autoridad pública realizar el derecho a la vivienda no es una obligación. No tiene la autoridad pública la obligación de suministrar la vivienda a la población que efectivamente no la tiene y que vive en condiciones de precariedad. Eso es lo primero. Lo segundo, esto ya no es materia constitucional, es una materia factual, digamos, en lo hecho. Este gobierno, que dice que el gobierno de la clase media, entre comillas, ha sido el gobierno que ha generado más déficit habitacional desde el año 2016 hasta la fecha actual. El actual gobierno ha hecho que 2,2 millones de personas disminuyan y empobrezcan sus condiciones habitacionales, ¿no? Eso es un déficit habitacional. Y este déficit se ha concentrado en un 60% en la clase media y en un 40% en las clases más vulnerables y más pobres. Es decir, los más afectados en el problema de la vivienda, que ya tenían algo, a lo mejor tenían algo un poquito consolidado donde podían vivir, y se han visto empobrecidos durante el gobierno de Sebastián Piñera, ha sido precisamente la clase media. Entonces ahí tenemos un problema que ya no es jurídico, no es constitucional, es un problema de hecho, de políticas públicas, ¿no? De modelo de gobierno. Y lo otro que a mí me parece interesante decir es que, por ejemplo, en Talagante existe alrededor de un 9% de hacinamiento. Al lado, en Peñaflor, es un 11%, en San Bernardo es un 14% de hacinamiento, ¿no? Es decir, a partir también del fenómeno migratorio, se ha ido empobreciendo la calidad de la vivienda en nuestro país, ¿no? Y ha generado además que la calidad de la vivienda sea cada vez más precaria a los sectores más postergados para la clase media y sobre todo también para aquellos migrantes y aquellas migrantes que vinieron a nuestro país a reconstruir su relato. Esto es una inequidad tremenda que va en contra de todos los derechos humanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que nuestro país no se ha querido hacer cargo nomás. No le ha puesto a la Constitución el énfasis. Yo creo que este es un gran desafío que tenemos, que la nueva Constitución tiene que hacerse cargo del problema de la vivienda. No podemos seguir con el déficit habitacional que hoy tenemos y necesitamos que diga la nueva Constitución que Chile reconoce a la vivienda como un derecho fundamental esencial destinado a la calidad de vida en condiciones de mínima dignidad de todos los seres humanos que habitan nuestro país.
Si tuviésemos esa norma como derecho constitucional, tendrían que hacerse leyes, ¿no es cierto?, en coherencia con esa norma, y tendrían que todas las autoridades comunables, intermedias y estatales centrales realizar políticas públicas, planes y programas destinados a satisfacer a toda la población el derecho a una vivienda digna. Mira, qué interesante lo que dices en relación al tema del derecho a la vivienda digna, porque hoy día, así como tú dices, si cambiamos la Constitución, eso nos da el pie para poder cambiar las leyes que regulan todo el tema de la vivienda, porque hoy día claramente la ley que existe no sirve. Tenemos acá en Talagante un claro ejemplo con la etapa 4, en que entregadas las viviendas a sus pobladores, a los pocos meses, con la lluvia que hubo hace 3 meses, las viviendas colapsaron, se llenaron de hongos. La gente, están hechas viviendas, por ejemplo, para familias de 4 personas y tiene 10 personas viviendo dentro. Entonces es imposible, eso no es posible que tengas una vivienda digna o una vida digna en esas condiciones. Así que es fundamental lo que tú dices, que para poder cambiar estas leyes que regulan cómo va a ser esa vivienda que te van a entregar, se pueda cambiar la Constitución. Mira, tengo una pregunta por aquí que te la vamos a hacer. Dice, claro. ¿Cómo ve el proceso de la nueva Constitución? Yo le agregaría, atendido el actual hoy de pandemia, de crisis social, de crisis económica. ¿Cómo ves todo esto en relación al plebiscito y a lo que se viene después? Yo, mira, yo tengo esperanza, primero que todo. Creo que este es un proceso que tenemos que afrontar con esperanza, porque por primera vez la ciudadanía, en este caso los talagantinos, las talagantinas, tienen en sus manos la posibilidad de poder elegir los destinos de su país y el país que le quieren entregar a sus hijos y a sus nietos. Como decíamos, esto es inédito y creo que esto hay que abordarlo con esperanza, pero también en segundo lugar, con la legítima convicción de que es necesario y urgente. No podemos esperar a 30 o 40 años plazo para realizar las transformaciones que hoy día tienen en condiciones de miseria a una importante cantidad de ciudadanas y de ciudadanos en nuestro país, ¿no? Y en tercer lugar, creo que además de la esperanza y de la convicción, necesitamos la atención, la vigilancia y la movilización. Estas 3 cuestiones de manera coordinada. Hay que estar atentos respecto a cómo se va a desenvolver el proceso constituyente, hay que estar vigilantes respecto a lo que nuestros delegados constituyentes, nuestros convencionales constituyentes nos prometan, efectivamente sea lo que vayan a defender y a pelear en el órgano constituyente. Y en tercer lugar, es que estar movilizados, porque este proceso lo ganó la ciudadanía en las calles, la ciudadanía movilizada. No es un producto de un acuerdo entre los partidos políticos. Fue la ciudadanía la que tensionó a los partidos políticos a habilitar este proceso constituyente y por lo tanto una conquista ciudadana. Y las conquistas ciudadanas, a mi juicio, tienen que defenderse de 2 maneras. En primer lugar, participando con el voto masivamente el 25 de octubre. En segundo lugar, defendiendo el voto siendo vocales de mesa y apoderados, ¿no? Porque no se olviden que el CERVEL tiró los resultados de los aportes económicos a cada una de las campañas y el 86% de los aportes fueron para el rechazo. Y esos recursos se van a traducir en apoderadas y apoderados que van a ser financiados por el rechazo, y nosotros, como no tenemos esa cantidad de recursos, tenemos que ir con la convicción que decíamos y con la esperanza a defender los votos el 25 de octubre. Y lo tercero que me parece fundamental es que este proceso constituyente tiene algunas cuestiones pendientes que tenemos que avanzar. La primera cuestión pendiente es dejar claro la transparencia del proceso constituyente. Fíjese que si uno ve los procesos constituyentes de los últimos 15 o 20 años en el mundo, por ejemplo, quiero citar el de Sudáfrica, el proceso constituyente de Finlandia, son procesos constituyentes inscritos en los problemas del siglo XXI y por lo tanto fueron procesos que fueron televisados, transmitidos por las redes sociales que había en la época, lo que permitió transparentar los debates. En nuestro país esto todavía no está resuelto, no está declarado. Yo creo que hay que inmediatamente decirlo. Necesitamos un proceso constituyente que sea televisado en vivo, cada una de las sesiones, los debates que se den y transmitidos por la mayor cantidad de redes sociales. Durante el último año vivimos algo que no teníamos nunca en la política, que eran 2 cosas, 2 fenómenos, pero geniales. El primero es que la gente volvió a hablar de política a través de los cabildos. Y el segundo es que la gente
asistió, participó, intervino y siguió los debates parlamentarios, los proyectos más sensibles, como los proyectos que desean relación con materias constitucionales, la incorporación de la paridad de género, de los pequeños reservados, y los que desean relación con cuestiones absolutamente contingentes y muy urgentes, ¿no? Como el proyecto del 10%. Es decir, la ciudadanía está ávida de información y de querer participar, vigilar, asistir. Y eso tiene que estar explícito en la nueva Constitución. Necesitamos que el proceso constituyente sea del todo transparente. Y lo segundo que necesitamos es que exista canales vinculantes entre los cabildos, las discusiones locales que se den a asambleas territoriales y el órgano constituyente. Ojalá la convención constitucional sea la que salga electa el 25 de octubre, ¿no? Para que desde los cabildos comunales que se hagan en Talagante, en Peñaflor, en Melipilla, en San Bernardo, en Alhué, en San Pedro, puedan efectivamente estos nutrir la discusión del órgano constituyente. Porque ahí la gente va a poder decir, mire, estos son mis problemas reales, cómo mis problemas reales se traducen en la nueva Constitución. Y si ponemos, por ejemplo, discutir vivienda, no sea solamente 155 personas del órgano constituyente las que resuelvan el asunto, sino que haya una discusión entre la vecina, decir, mire, estos son los problemas de la vivienda, ¿cómo nos gustaría a nosotros una propuesta de redactar el derecho a la vivienda en Chile? ¿No? Yo creo que eso falta y a mí me parece que es una reforma pendiente que tenemos que impulsar para que esté en la reforma constitucional con carácter legal. Y si no llegamos a hacerlo, quiero decir lo que tenemos que tener el compromiso, este es un compromiso al menos individual, de que vamos a habilitar todos los cabildos constituyentes ciudadanos territoriales en todas las comunas posibles, con carácter mensual por lo menos, para que efectivamente la ciudadanía participe dentro de esta discusión constitucional tan importante para los destinos de Chile. Juan Pablo Ciudad, abogado constitucionalista, académico de la USACH. Una última pregunta como para ir cerrando y que creo que atendía a nuestra ruralidad, pese a que formamos parte de la región metropolitana, es bastante importante. Descentralización. ¿Cómo se enfocaría el tema para una nueva constitución? Eso es muy importante. Hay tres cosas que van de la mano: descentralización, desconcentración del poder económico, ¿no? Y avanzar hacia más equidad territorial. Fíjate que Daniel Jadwe siempre dice algo que yo encuentro bien interesante, ¿eh? Y es que en Las Condes un ciudadano vale 1.350.000 pesos. En Alhué vale 86.000 pesos, ¿no? Es decir, el aporte del Estado para cada una de esas comunas es ese nivel de inequidad, de desigualdad. Eso no puede seguir existiendo porque se supone en el papel que todos los seres humanos valemos lo mismo, y de hecho la Constitución dice, tú lo sabes muy bien, no existen en Chile personas y grupos privilegiados. ¿Cómo se entiende que en Chile no existan personas ni grupos privilegiados si tenemos este nivel de desigualdad material, no real, concreta? Entonces debemos avanzar hacia más igualdad, eso es lo primero. Y para generar igualdad necesitamos desconcentrar el poder en nuestro país, ¿no? Esto significa que no todas las atribuciones estén concentradas en el presidente de la República ni en el Congreso. La semana pasada conversaba con concejales de San Pedro, de Alhué y de otras comunas, y me decían, mira Juan Pablo, ¿qué pito tengo que tocar yo en una discusión de ley? Y yo le decía, mira, la verdad es que ninguno, porque hoy día no existe ninguna ley que diga los concejales serán, ¿no es cierto?, incumbentes en el proceso de elaboración de leyes. Porque los concejales, los dirigentes sociales y territoriales, ¿no es cierto?, son en general personas que conocen muy bien, ¿no?, su realidad local. Y resulta que, por ejemplo, tenemos problemas con el agua en todo nuestro distrito, en casi todas las comunas de nuestro distrito, y los concejales o los dirigentes territoriales o los dirigentes de la APR, que son los que más conocen este problema, no participan en el proceso de elaboración de leyes. Entonces, necesitamos que la nueva Constitución diga que el proceso, primero reconozca la iniciativa popular de ley, para que un grupo de ciudadanas y de ciudadanos que concurran con determinadas firmas que puedan presentar un proyecto de ley que sea discutido en el Congreso. Eso sería lo primero. Lo segundo es que necesitamos que en el proceso de elaboración de leyes que toque temas sensibles para determinada población, los dirigentes locales y comunales puedan participar, ¿no es cierto?, con derecho a voz al menos en ese proceso de elaboración de leyes y puedan efectivamente concurrir con sus informes, con sus diagnósticos, para que la ley sea más rica y efectivamente tenga un vínculo, una raíz con los problemas territoriales más reales que vive nuestra ciudadanía. Y lo tercero que me parece fundamental es la descentralización de funciones. Talagante y Melipilla son parte de la región metropolitana,
pero fíjate que somos los terrenos postergados, somos las zonas periféricas, las zonas de sacrificio, ¿no? Si uno ve el proceso que ha existido, por ejemplo, en un momento en Melipilla, también en Talagante, donde se van a instalar industria y agroindustria que dañan el medio ambiente, lo mismo pasa en San Bernardo, Buin. Esto da cuenta de que hay comunas donde tienen mejor calidad habitacional, mejor calidad de vida, y otras comunas que pueden ser postergadas y pueden tener peor calidad de vida, como nuestras comunas periféricas, donde se van a instalar industrias que dañan nuestro medio ambiente, chanchería, etcétera, y que efectivamente eso disminuye nuestra calidad de vida, y eso tiene que cambiar, ¿no es cierto? O sea, descentralizar significa generar la percepción de que todos los territorios, todas las comunas, todos los habitantes valen lo mismo, en primer lugar. Y en segundo lugar, es importante que descentralicemos las funciones, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿por qué el Ministerio de Agricultura tiene que estar en Santiago? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? No. Ministerio de Agricultura que esté a lo mejor en la 8ª región, en la 7ª región, en Chillán, y que en Santiago hay una Ceremi, ¿no? Del Ministerio de Agricultura, pero allí están en las papas quemas que está el Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Minería está en el norte, ¿no? Es decir, necesitamos que las funciones tengan mayor vínculo con los territorios locales, ¿no? Con los problemas, con los que existen efectivamente en los territorios. Yo creo que eso es fundamental. Y necesitamos además que los alcaldes, que los gobiernos locales puedan tener mayor grado de participación, mayor grado de decisión, mayor esfera de poder en determinadas funciones. Por ejemplo, esto Recoleta ha sido señero, y no sin obstáculos, ha tenido bastantes obstáculos, que los alcaldes tengan la posibilidad de administrar un fondo que les permita efectivamente generar infraestructura pública en materia de salud, en materia de educación, también a lo mejor en materia de transporte. Tenemos en Talagante serios problemas de transporte, ¿no? ¿Por qué no darle atribuciones a los alcaldes para que los alcaldes que conocen la realidad de los problemas de transporte, los problemas viales que hay, los atochamientos que se generan en Talagante, ¿no?, puedan efectivamente decir, mire, vamos a generar este sistema de transformación vial, porque hoy día para cambiar cualquier calle hay que pedir la autorización al Ministerio de Obras Públicas, ¿no? ¿No? Un alcalde no puede efectivamente decir, mire, yo conozco la realidad, vamos a hacer estos cambios. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, no solo se trata de desconcentrar poder, sino que también de desconcentrar recursos. Necesitamos que los alcaldes tengan recursos para hacer este tipo de atribuciones, ¿no? Generar a lo mejor una flota de transporte u otro tipo de asuntos para cambiar la calidad de vida a la gente, ¿no? Esto es descentralizar, yo creo que va a ser uno de los debates más importantes que vamos a tener en la nueva Constitución, para efectivamente hacer que los recursos de todos, de todas y de todos los contribuyentes lleguen a todas y a todos efectivamente los ciudadanos. Juan Pablo, interesantísimo. La verdad es que quedan aún muchos temas. Me gustaría ver la posibilidad, sé que tu agenda debe estar media copada, pero ponernos en contacto a ver si nuevamente podemos tener otro conversatorio para ir ahondando en todos estos temas que quedan pendientes y todas las preguntas además que nos quedan pendientes, ¿no? Así que en nombre de la Mesa Unidad Social de Talagante, MUS, queremos agradecerte a ti. Dime, antes de que me despida, ¿quieres decir algo? Sí, muy breve, Nancy, que vi una pregunta que no quiero dejar pasar porque me parece muy relevante, que respecto a la cultura. Solamente decir que uno de los grandes temas que tiene que tratar la nueva Constitución es el tema de cultura. Algo muy simple. Si uno lee la Constitución actual, uno no sabe dónde queda Chile. No sabe si queda cerca de Sudáfrica, cerca de Zimbabue, a lo mejor abajo de Canadá, porque resulta que no se habla de cuáles son nuestras identidades culturales, de nuestro patrimonio material e inmaterial. Uno de los grandes desafíos es que haya un compromiso fuerte con la cultura en la nueva Constitución y con la diversidad cultural, ¿no es cierto? Porque más cultura no solo es algo también, la cultura no es solo espiritual, la cultura también genera desarrollo económico, el patrimonio, el Pomaire es un buen ejemplo en Melipilla, ¿no? Mayor desarrollo cultural implica también mayor desarrollo patrimonial, económico y local. Eso decir que quería decirlo porque creo que es una cuestión muy interesante que dijo Claudia Renata Leiva. Por eso necesitamos que tengamos otro foro, porque hay muchas dudas y muchas cosas que quedan en el aire, así que yo te voy a agradecer si lo podemos coordinar. Y bueno, dan los agradecimientos a Juan Pablo Ciudad, abogado constitucionalista, académico de la USACH, y al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que tuvo que retirarse antes, pero que estuvo muy buena la conversa con él. Y pedir las disculpas del caso, porque es primera vez que hacemos esto como mesa y tuvimos problemas técnicos. Pero bueno, finalmente lo pudimos hacer y quedó retransmitiendo todo esto, lo voy a leer para no equivocarme.
por la página de Facebook de Curacaví Digital, Calera de Tango más 100, Cuando el río suena, Melipilla 2, Regional Pedro Castañeda, Mujeres Siglo XXI y Partido Comunista Curacaví, y el tomate, ¿ya? Así que quien quiera acceder va a estar ahí, lo vamos a retransmitir. Hartos medios para difundir, pero Juan Pablo, te agradecería que en otra ocasión nos volvemos a juntar y tratar todos estos temas pendientes. Sí, muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecerte a ti, Nancy. Creo que eres una tremenda dirigente social que permitiría generar grandes transformaciones de la mano tuya en Talagante. Creo que es un tremendo desafío que tenemos y que las vecinas y los vecinos tienen que ver, porque efectivamente las personas que trabajan y que tienen conocimiento son las que nos pueden efectivamente ayudar a que nuestras comunas mejoren, a que nuestra calidad de vida mejore, y yo creo que de la mano tuya, Nancy, de la mano de los dirigentes y los dirigentes sociales que te acompañan, y de la mano de la Mesa de Unidad Social Talagante, se puede efectivamente generar grandes conquistas comunales en Talagante. Entonces, agradecerle la invitación y agradecer el tremendo trabajo que realizan. Me enteré de la cicletada, vi algunas fotos de la cicletada y de la caravana que hicieron, absolutamente masiva la caravana con las banderas, fue muy bonita. Creo que eso fomenta la convicción y la esperanza de la población y es lo que necesitamos en el país. Así que agradecerle a ustedes y estamos disponibles para cualquier otra actividad. De verdad estamos muy disponibles. Ya, efectivamente ayer tuvimos una caravana maravillosa y les hacemos el llamado porque el viernes 16 a las 18 horas tendremos una nueva cicletada que sale desde Los Ciruelos, así que el llamado por el apruebo, por la Convención Constitucional. Y a participar en el plebiscito, y no solo en el plebiscito, sino que necesitamos participación ciudadana. Juan Pablo, un gusto, muchas gracias, nos estamos viendo. Nos estamos viendo, gracias.